Buenas noches, doctor. Señorita, muy buenas noches. Bueno, de nuevo, muy buenas noches para todos. Buenas noches. Me Buenas noches, place saludarlos para desarrollar la jornada académica de esta noche. Vamos a hacer una clase muy rápida, muy corta. Estamos en jueves, aunque no podemos salir de todas maneras. Hay como la necesidad de descansar, de manera que vamos a hacer una clase relativamente corta, centralizada en algunos aspectos que considero de interés destacar de la Convención de Viena. Antes de entrar en el tema de la clase, mientras algunos compañeros llegan, en primer lugar, pues supongo que ya todos están enterados, las notas fueron publicadas, creo que del día de ayer, por manera que ya son de conocimiento de todo el grupo. Segundo, si por casualidad hay algún estudiante, aunque creo que en este curso no sobra hacer la advertencia, sin embargo, que deba primero o que deba segundo corte, tenemos que sanear esa circunstancia a más tardar la semana entrante. De manera que si alguno está en esa circunstancia, por favor me lo comunica para entonces coordinar la práctica de la evaluación correspondiente, aunque creo que en este curso no tenemos esa dificultad. Tercero, recordarles que los trabajos de seguimiento que indicamos, que señalamos, temas que ustedes escogieron de acuerdo a propuestas que yo les formulé, grupos que ustedes integraron, pues según su empatía para trabajar, esos trabajos deben entregarse 15 días antes de la terminación de clases o del semestre. La terminación del semestre creo que es el 30 de mayo, si mal no estoy, la última semana del mes de mayo. Valga decir, en términos prácticos, ese trabajo debe portar de ser remitido el día 15 de mayo, es decir, dentro de 15 días. Entonces, quería recordar esos aspectos para que no los olvidaron, pues supongo que esos trabajos ya están adelantados. La idea es esa, por eso se señalan desde un comienzo. Recuerden que constituye la nota de seguimiento. De manera que creo que no vamos a tener problema en la presentación de esos trabajos. Lamentablemente, por las circunstancias, pues no vamos a tener ocasión de hacer una sustentación de los trabajos, pero sí voy a revisarlos con detenimiento y hacer las observaciones que en un momento dado considere conveniente o prudente formular a los ensayos que ustedes elaboren. Bien, creo que esas eran algunas, digamos, indicaciones de carácter previo a la clase de esta noche, que me parece conveniente recordar. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No. Bien. No, doctor. Bueno, pues entonces Doctor, qué pena. Dígame. ¿La compañera Cirley se ha comunicado con usted? Sí, ella se comunicó Porque, conmigo. Ella me expresó que tenía problemas de comunicación, pero los trabajos los envió oportunamente. De todas maneras, ella está acudiendo, entiendo, según me dijo, a consultar las clases que se suben a la plataforma. Entonces... sí, porque ella me parece, no estoy segura, que ella me dijo que ella le faltaba del segundo corte el ensayo, porque esa dividido en dos, en el primer trabajo y en el segundo, que era el ensayo. No, ella me llamó y hablamos y ella me hizo llegar completo los ensayos, los dos temas, el de la OEA y el de la... Bueno, listo. Sí, con ella no. Hola, profe. Buenas noches. Sí, buenas. Profe, es que no sé si ya le hablaron del caso de la compañera Lina. ¿Qué le ocurre? Perdón, la compañera Lina no se puede conectar porque no, o sea, hay mala señal de la internet porque donde ella vive está lloviendo y está tronando.
ella vive en un pueblo cerca de Barranca y en este momento está lloviendo fuerte allá, entonces ella me escribió que va a hacer lo posible por conectarse, pero pues no asegura nada. Bueno, no, pues no, no hay problema. Puede acudir después a la grabación de la conferencia. Listo, sí señor, Si tiene gracias. algún inconveniente con el tema, pues perfectamente me puede enviar un correo y miramos cómo le suministramos la información que le haga falta. Bien, jóvenes. Entonces ocupémonos esta noche de manera muy rápida de algunos aspectos relacionados ya con el contenido de la Convención de Viena. Bueno, ese tema lo comenzamos a desarrollar la semana pasada porque ya vimos los principios que informan el derecho de los tratados. Están contenidos en la Convención de Viena. Tuvimos ocasión de hacer alusión al conjunto de principios que no son enunciaciones pues retóricas, que no son enunciaciones por enunciar. Esos principios, ¿para qué son los principios? Los principios, y aquí lo advertimos, son los presupuestos que orientan la aplicación de las normas, que conducen a la interpretación de los tratados. Entonces, cuando las legislaciones acuden a los principios, señalan principios, contienen principios, es justamente para auxiliar la aplicación de las normas. En esa medida en que las normas puedan presentar dificultades en su aplicación, en su interpretación, se va a los principios, porque los principios nos ayudan a desentrañar cuál es realmente la orientación, el propósito, el alcance, valga decir, toda la valoración que con respecto a la norma se tiene. Entonces, los principios que aquí detallamos en relación con la celebración, la aplicación de los derechos, perdón, de los tratados internacionales, pues justamente operan, es para ese fenómeno y están contenidos a lo largo y ancho del texto de la Convención de Viena. Los detallamos en la clase anterior, creo que no hay necesidad esta noche de volverlos a repasar. Un aspecto que quiero resaltar es la capacidad para celebrar los tratados internacionales. Por principio, todo Estado tiene capacidad para celebrar tratados. ¿Por qué por principio? Porque la condición cualitativa sine qua non de los Estados para ser sujetos de derecho internacional es que tengan capacidad jurídica. ¿Qué es la capacidad jurídica? Pues la capacidad para poder contraer, adquirir derechos y contraer obligaciones. Y eso es justamente lo que se hace a través de los tratados o de los instrumentos internacionales de este orden. Entonces, en la medida en que todo Estado tiene capacidad, pues todo Estado está habilitado para celebrar tratados internacionales. La celebración de los tratados supone que quien representa al Estado en las distintas fases del proceso de celebración del tratado, pues tiene la representación debida, los plenos poderes. Es plenipotenciario, eso traduce la palabra plenipotenciario, que a veces la oímos en el lenguaje diplomático, en el lenguaje político, ¿no? Ministro plenipotenciario, quiere decir que ha sido delegado con los plenos poderes para celebrar una determinada actuación. Plenipotenciario lo que traduce es eso. Es la manera de abreviar o de acuñar en un solo término la expresión plenos poderes. Entonces, se requiere que quien participe en ese proceso, en cualquiera de las distintas fases del tratado, debe tener plenos poderes, por supuesto, porque es la manera de poder comprometer y de poder expresar consentimiento del Estado en obligarse con el tratado, en la aceptación de su texto y, por supuesto, en la validez de los aportes que como parte negociadora del tratado pueda hacer a la conformación definitiva de su texto. Entonces, trasciende que quien participe en las distintas fases de la celebración del tratado debe ser una persona que represente al Estado. ¿Quién representa al Estado? El que tiene plenos poderes para ello. Al camino, o mejor, al estado o a la situación de los plenos poderes se puede llegar, digamos, a través de tres formas, ¿no? En primer lugar, bueno,
Cuando se es plenipotenciario, el presidente de la República, en su condición de director de las Relaciones Internacionales del Estado, condición que detenta como jefe de Estado, según lo enseña el numeral segundo del artículo 189 de la Constitución, puede conferir esa condición de plenipotenciario a la persona que él considere conveniente. Puede ser funcionario o puede no ser funcionario del gobierno, ¿sí? Es decir, puede estar en la nómina como puede no estar en la nómina. A veces los gobiernos acuden a personas que son muy versadas en determinados temas para que en representación del Estado concurran a la negociación, a la celebración, al proceso de formación de un tratado internacional. Entonces, puede ser en primer lugar por el camino de los plenos poderes que confiere quien tiene la condición de vocero del Estado, que en este caso sería el presidente de la República. La segunda eventualidad es una venida más de la práctica de la costumbre, del derecho consuetudinario. Recuerden ustedes que el derecho internacional, bueno, en la generalidad todos los derechos, pero el derecho internacional tiene un altísimo componente de derecho consuetudinario. Eso fueron las costumbres y las prácticas internacionales. Y la Convención de Viena, lo dijimos aquí cuando nos introducimos en el tema, lo que hace en buena parte es recoger las prácticas internacionales que por mucho tiempo se dieron, que estaban formadas en la costumbre, las recoge y las positiviza en la medida en que las consagra en este código o estatuto de los tratados, conocido con la expresión de Convención 1 de Viena sobre Derecho de los Tratados. Entonces, ¿y cuál es esa práctica? Puede acontecer que los estados que están participando en una determinada fase del proceso, de las distintas fases que puede tener la celebración de un tratado, entiendan que la persona que está actuando a nombre de un estado tiene la intención de representarlo y por consiguiente no le exigen la acreditación de plenos poderes. Entonces, esa es una eventualidad que puede darse, que puede acontecer y que convalida, valga decir, para la Convención de Viena en esas circunstancias, no presentó los plenos poderes, pero los que participaron con él en la fase del proceso de formación del tratado entendieron siempre, y lo entendieron de buena fe, por supuesto, que esa persona representaba al Estado en términos cabales y por eso finalmente se le da validez a ese acto de representación. La tercera circunstancia es que hay determinados cargos dentro de los estados que la Convención de Viena entiende deben asimilarse a contentivos o expresivos de plenos poderes para la celebración de los tratados o de los instrumentos de carácter internacional. ¿Cuáles son esos cargos? Por supuesto, la condición de jefe de Estado. Un jefe de Estado, ni más faltaba que no, es por naturaleza el vocero internacional del Estado, pues por derecho propio, por condición propia, es representante del Estado. Quien ejerce la condición de jefe de Estado por la naturaleza de su potestad, de su investidura, por la naturaleza de la función que le corresponde desempeñar, pues es un vocero auténtico del Estado. Y si es como lo dice la Constitución nuestra, que el presidente de la República en su condición de jefe de Estado es vocero del Estado y por consiguiente el director de las relaciones internacionales, pues está investido, sin duda alguna, de la plena capacidad para comprometer el Estado, valga decir, para celebrar tratados de carácter internacional. En ese mismo orden, y por sobre todo esto opera en los sistemas parlamentarios, quien tiene la condición de jefe de gobierno. Quien tiene la condición de jefe de gobierno, bien a uno acepta que tiene plenos poderes para suscribir un tratado, para participar en una cualquiera de sus distintas fases del proceso de celebración y por consiguiente está plenamente acreditado. Los ministros de Relaciones Exteriores de los estados están igualmente investidos de esa condición. No necesitan ministro de Relaciones Exteriores que el presidente de la República le dé un poder expreso para suscribir un tratado. No, la Convención de Viena, por definición, acepta que él es también vocero del Estado. Ustedes recuerdan
para hacer una especie de símil, que el derecho laboral dice que no solamente representa a la empresa frente al trabajador, por supuesto, de manera específica, lo detalla el Código Laboral o el Código Sustantivo del Trabajo, no solamente lo representa el gerente o quien tiene la condición de representante legal, sino aquellas personas que tienen unas funciones directivas dentro de la empresa que para el trabajador constituyen la empresa. Entonces, es una figura similar la que opera acá, ¿no? No son los ministros de Relaciones Exteriores como tal los primeros u originales detentadores de la vocería del Estado, pero la Convención de Viena los asimila como personas que actúan con plena capacidad para representar al Estado. Entonces, estos tres dignatarios o estas tres investiduras pueden participar sin objeción, sin problema, sin limitación alguna en la celebración de un tratado en cualquiera de sus distintos procesos, porque están investidos per se de la condición de voceros auténticos del Estado, valga decir, cuentan con plenos poderes para acordar lo que a bien tenga. Pueden también tener plenos poderes los jefes de las misiones diplomáticas, pero obviamente con una limitante, ¿no? Para la adopción de tratados en relación con el Estado donde como jefe de misión diplomática actúa, ¿sí? Ante los estados o ante el Estado frente al cual se encuentra acreditado. Si Colombia y Argentina van a celebrar un tratado, el embajador de Colombia en Argentina está habilitado por la Convención de Viena porque tiene esa condición de jefe de misión diplomática para celebrar los tratados entre Colombia y Argentina. No los podrá celebrar con Uruguay, ni con Chile, ni podrá pretender celebrarlos con un organismo de carácter internacional, no. Es básicamente con el Estado frente al cual se encuentra acreditado como jefe de la misión diplomática de un Estado. Finalmente, aquellos que se acreditan ante una conferencia internacional o ante una organización internacional, dice la Convención de Viena, para la adopción de un puntual de un texto. Y eso, por supuesto, requiere la acreditación mediante la certificación o el documento constitutivo de los poderes que para tal fin se precisan. Bien, un segundo aspecto en relación con este proceso de la capacidad, y ya aquí no tanto de la capacidad, sino de la manifestación del consentimiento para obligarse por un tratado, es el que está contenido en el artículo 11 de la Convención de Viena. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante, y entonces hay diferentes, digamos, estadios o escenarios definidos por la Convención de Viena, a través de los cuales el Estado puede manifestar su decisión de comprometerse en el tratado. Mediante la firma, mediante el canje de instrumentos que constituyen un tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión en cualquier otra forma que se hubiese convenido. Y a renglón seguido, la Convención de Viena determina cada una de estas circunstancias, es decir, que es la firma, que es el canje de instrumentos, que es la aceptación, la aprobación o la adhesión, tema que por favor les ruego consultar por su propia iniciativa. Bien, un tercer aspecto que quiero resaltar esta noche en relación con la Convención de Viena es el tema de las reservas que se pueden formular a los tratados internacionales, un tema que está contenido, por si tienen la Convención de Viena a la mano, a partir del artículo 19 del Estatuto de Viena. Lo primero que tenemos que definir es qué entendemos por una reserva, que es una figura de una gran trascendencia en la celebración de los tratados internacionales. Y entonces podemos decir, a la luz de las expresiones del derecho internacional, que una reserva se define como la declaración unilateral, ¿sí?, que hace un Estado que pretende excluir
o modificar, no necesariamente excluir, sino modificar el efecto legal de ciertas disposiciones de un tratado, ¿sí? En relación con la aplicación del mismo hacia la parte que formula la reserva. Repito, la reserva es el acto por el cual un Estado que es parte del tratado hace una declaración, desde luego unilateral, ¿sí? En la que expresa frente a una cualquiera de las partes o de los textos del tratado, cláusulas o artículos, puede ser hasta de una sola palabra, que se excluye esa disposición del tratado de serle aplicada a esa parte que hace la formulación unilateral, que expresa la reserva. O puede precisar el Estado que la aplicación la entiende en determinado sentido, con determinado alcance. Entonces, eso es lo que en términos generales entendemos por una reserva. Los estados pueden acordar que una vez se redacta el tratado y se define su texto, se haga una declaración de la interpretación del tratado. Eso es a veces de suma importancia antes de comprometerse del todo en la ejecución y en los compromisos que el tratado internacional contiene. Los estados en determinadas eventualidades acostumbran a que el seno del cuerpo que produce el tratado haga una declaración de interpretación respecto de determinados textos en relación con el alcance de ciertas normas del tratado, y eso es lo que le puede permitir a un Estado también formular las reservas, porque no solamente es la deducción a la que llega a partir de la literalidad de la norma contenida en el instrumento, sino de la manera también cómo se pueda interpretar o pretender aplicar, digamos, la disposición de un tratado cualquiera. Entonces, eso es fundamentalmente lo que constituye una reserva. Repito nuevamente el concepto para que nos quede, digamos, con suficiente claridad. Una reserva, que es una figura propia del derecho de los tratados, es aquella declaración que de manera por demás unilateral uno de los estados intervinientes en ese proceso del tratado internacional expresa en relación con la aplicación de una norma del mismo en la declaración que pretende que se le excluya o que se excluye del alcance coercitivo de ese párrafo del tratado, o la segunda eventualidad, que la norma la entiende en determinado sentido y que solo en ese sentido se compromete en relación con la aplicación de la norma. Puede tener esas dos eventualidades. Digamos, la primera es decir, yo no me meto en esa norma. No la acepto, formulo reserva. Por supuesto, tiene que dar las razones por las cuales ello acontece. La otra eventualidad es decir, no, yo no estoy objetando la norma como tal, simplemente que me comprometo en cuanto a la norma se aplique o se interprete con determinado sentido, con determinado alcance. Entonces, eso es fundamentalmente claro. ¿Por qué se establece la figura de la reserva en los tratados internacionales? Es una figura importante, por supuesto, valiosa, útil, práctica, que posibilita, entre otras cosas, la integración de los estados en la celebración de tratados internacionales, porque, bueno, hay que decir lo siguiente, ¿no? Las reservas caben en los tratados multilaterales, porque cuando los tratados son bilaterales, pues no hay razón para formular un tratado, simplemente en la negociación se define si o no determinada iniciativa va o no va en el texto del tratado. Pero en los tratados multilaterales donde participan numerosos estados es donde cabe la figura de las reservas. Entonces la importancia de las reservas es justamente esa, que en tanto hay una pluralidad, digamos un gran número de estados que participan de la celebración del tratado, la realidad
en todos los estados no es exactamente igual. Y entonces, por eso es que los estados pueden, frente a una determinada convención, frente a un determinado texto, allí contenido, elevar esas reservas, ¿no? Me explico de alguna manera, si la figura de la reserva no existiera, haría imposible la celebración de tratados internacionales de carácter multilateral. La haría perfectamente imposible, porque no serían los tratados realmente prácticos en ese sentido, ¿no? Es imposible, ¿por qué digo que no resultaría práctico? Porque es imposible que en un tratado multilateral en donde participan un gran número de estados, donde hay una pluralidad de manifestaciones, de iniciativa, es absolutamente imposible que todas se acomoden de manera perfecta a los intereses o a las inquietudes de todos los estados. Entonces, lo que prevé el derecho internacional justamente es eso, que como es imposible que el instrumento jurídico se ajuste de manera cabal a los intereses de todos los estados, ¿por qué no se ajusta de manera cabal a los intereses de todos los estados? Porque los estados pueden tener razones políticas diferentes, pueden tener razones culturales diferentes, pueden presentar razones sociales diferentes. Entonces, eso hace que frente a una parte cualquiera del tratado pueden tener realidades internas diferentes, por supuesto, que hace que no les convenga comprometerse en un párrafo, en una cláusula, en un artículo cualquiera del tratado. Entonces, eso es lo que el derecho internacional ha entendido para darle cabida, para permitir, para configurar este instituto de las reservas en el marco del derecho de los tratados. Esa es una figura propia del derecho internacional, la figura de la reserva en relación con el texto del tratado. Ahora, importante tener en cuenta que la formulación de reservas debe observar algunas previsiones que por supuesto trae la Convención de Viena. La primera, la que ya advertí, solo cabe la formulación de reservas en los tratados de carácter multilateral. Repito, la razón obvia en los tratados bilaterales es que, pues, si hay reserva, quiere decir que frente al punto que se plantea, pues no hay, digamos, no hay acuerdo y por consiguiente, pues se excluye. No podría, ¿qué sentido tendría pactar una cláusula entre dos estados en donde un estado dice que no está de acuerdo? Pues si no está de acuerdo no cabe dentro del texto del tratado. Pero en los tratados multilaterales, por los factores que explicaba hace un instante, pues esa realidad sí puede existir. Entonces, por eso solo se permite formular la formulación de reservas en los tratados que sean de carácter multilateral. Segundo, por principio, per se, dice por ahí el aforismo, la locución latina, no están, es decir, por sí, las reservas no están prohibidas, ¿no? Están sometidas a un procedimiento que podemos simplificar en los siguientes términos. El Estado que va a formular la reserva tiene que manifestarlo previamente, ¿sí? Por medio si es en el proceso de negociación, puede advertir que va a formular reserva frente a esa cláusula, frente a esa disposición. De manera y debe en el momento, debe expresar, ¿sí? Debe expresar si la reserva la formula, a partir de qué momento formula la reserva. Debe expresar el estado de esa condición, digamos, en el tiempo, a partir de qué momento formula la reserva el Estado. Entonces, tiene esa delimitación. La otra es una razón, digamos, un tanto cualitativa. Si bien puedo formular reservas en los tratados de carácter multilateral, es obvio, es apenas de juicio elemental, que la reserva no puede ir contra el objeto del tratado, ni puede ir contra el fin del tratado, porque eso pues desnaturalizaría cualquier presencia en cualquier participación
en el instrumento internacional. Yo puedo estar de acuerdo con una determinada iniciativa, pero en la reglamentación de esa determinada iniciativa puedo tener un desacuerdo. Es frente a eso que formulo la reserva, no contra el objeto central del tratado, no contra la razón de ser del tratado, por supuesto contra el fin del tratado, pues porque eso significaría no ser partícipe del tratado. Entonces, tiene esas características la formulación y esos alcances, digamos, esas delimitaciones, la formulación de las reservas en los tratados de carácter internacional, ¿no? Estas disposiciones que estoy comentando, pues ustedes las pueden encontrar ahí en la parte pertinente de la Convención de Viena. Bien, miremos a ver qué otro aspecto de interés. Bueno, ¿quiénes pueden proponer las reservas? Pues obviamente quienes tienen la condición de voceros del Estado. En ese orden de ideas, pues las personas que mencionábamos hace un instante con capacidad para celebrar el tratado, pues están habilitados para formular la reserva. Bien. La interpretación de los tratados, tema que de alguna manera ya habíamos referido en la clase pasada. Cuando citamos el principio de la bona fide, de la buena fe, porque al tenor del artículo 31 que señala la regla general de interpretación de los tratados, estos deben interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado, en el contexto de estos, teniendo en cuenta su objeto y su fin. Entonces, esa es la pauta general de interpretación del texto de un tratado. Pero el texto del tratado no es solamente el documento, digamos, que en los actos protocolarios se suscribe como el texto del tratado, no, forman parte también del texto del tratado, por consiguiente auxilian la interpretación del tratado todo acuerdo que se haya referido, dice la Convención de Viena, al tratado que haya sido concertado por las partes con motivo de la celebración de ese tratado. Las actas que se elaboren en la discusión de los distintos párrafos, artículos y en general en el análisis y en la elaboración del texto del tratado, digo, las actas correspondientes a todo el proceso de discusión y análisis del texto del tratado son fuente de interpretación de los tratados internacionales. Dice en efecto el artículo 32 que es un medio complementario de interpretación de los tratados. Se podrá acudir a medios de interpretación complementarios, en particular los trabajos preparatorios del tratado y las circunstancias de su celebración para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31 o para determinar el sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo 31 deje ambiguo, oscuro el sentido o conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable. En relación igualmente con la interpretación de los tratados autenticados en 2 o más idiomas, eso acontece, pues, no todos los estados practican el mismo idioma y por supuesto deben autenticar los textos del tratado en sus respectivos idiomas. Entonces la Convención de Viena prevé que cuando el tratado ha sido autenticado en 2 o más idiomas, el texto hará igualmente fe en cada idioma, es decir, el texto de cada idioma se tiene como auténtico. El texto de cada idioma se tiene como auténtico, pero las partes, dice la Convención, pueden prever que uno, cualquiera de esos textos, tenga prevalencia.
que uno cualquiera de esos textos tenga prevalencia. Entonces, debe tenerse en cuenta esta regla a la hora de interpretar el texto de un tratado. Una versión del tratado en idioma distinto de aquel en que haya sido autenticado el texto será considerada como texto auténtico únicamente si el tratado así lo dispone o las partes así lo convienen. Las partes pueden convenir, por supuesto, que una versión, la redacción del tratado, la autenticación del tratado en un determinado idioma sea suficiente para que tenga efectos en ambas partes. Salvo el caso en que prevalezca un texto determinado conforme a lo previsto en el párrafo primero, cuando la comparación de los textos auténticos revele una diferencia de sentido que no pueda resolverse con la aplicación de los artículos 31 y 39, se adoptará el sentido que mejor concilie estos textos habida cuenta del objeto y del fin del tratado. De manera que aquí están contenidas unas reglas, unos principios, digamos, unos supuestos sobre los cuales deben interpretarse los tratados internacionales, como tienen igualmente los contratos en el derecho civil, unos principios que nos permiten su cabal interpretación en orden a hacer, procurar la mejor efectividad de, en este caso, del instrumento conocido como tratado internacional. Bien. Finalmente, ocupémonos de qué otro aspecto esta noche en relación con la Convención de Viena. El retiro de las reservas a un tratado. Si un Estado puede formular reservas, pues por supuesto, se parte de la idea de que el Estado puede también en cualquier momento retirar esa reserva. En la clase pasada, cuando hablábamos en relación con una demanda que se presentó contra la ley aprobatoria de la Convención 1 de Viena, hablábamos justamente de que Colombia formuló una reserva contra el artículo 25 de la Convención de Viena y que no se ha retirado esa reserva, pero como dice la Corte Constitucional, en el momento en que la retire, eso es potestativo del Estado, así como tiene la capacidad o el poder para formular la reserva, pues ese tiene la misma capacidad y el poder para retirarla en el momento en que lo considere o lo estime pues, pertinente o prudente, ¿no? En eso no tiene, digamos, limitación, en el sentido de que goza del espacio cuando a bien lo tenga para retirar la reserva. La puede retirar total o la puede retirar parcialmente. Es decir, el Estado podría decir, la retiro en su totalidad o retiro parcialmente en tal aspecto o en determinado sentido. Entonces, ese es un proceso que el Estado puede cumplir, el de retirar la reserva que haya formulado al texto de un tratado. Bien, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, les agradezco que para la próxima clase, bueno, de una vez les quiero advertir lo siguiente, ¿no? El ejercicio final, la evaluación final, la vamos a hacer únicamente sobre la Convención de Viena. Entonces, les agradezco que vayan leyendo la Convención de Viena. ¿Cómo va a ser la evaluación? Van a hacer unos ejercicios en relación con la aplicación de la Convención de Viena. Por eso les insisto en que vamos leyendo con detenimiento, vamos formulando las inquietudes que encontremos pertinentes en relación con la Convención de Viena. Entonces, les agradezco para la próxima clase darle lectura al procedimiento de nulidad, de denuncia y determinación de los tratados internacionales. Eso está contenido en la sección cuarta, particularmente a partir del artículo 65 de la Convención de Viena, para ir agotando y evacuando ese tema de cuándo se puede declarar la nulidad, cuándo se hace la denuncia de un tratado y finalmente cómo se puede dar por terminado un tratado de carácter internacional. Ese es el Doctor, tema. ¿me ¿Sí? podría repetir esto? Procedimiento de nulidad y ¿qué más, profe? La denuncia, la nulidad y la terminación del contrato, del tratado, perdón. ¿Sí? Esos tres aspectos, por favor, tenerlos claros
para la próxima clase, en el propósito en la medida en que ustedes tengan ya idea del tema, me permiten avanzar con mayor rapidez, porque ya me cogió la angustia de que va a terminar el semestre y todavía nos faltan un par de capitulitos que no quisiera dejar por lo menos sin enunciar. Pero la evaluación sí va a tener, bueno, no digo que toda la evaluación, va a tener unos ejercicios sobre la Convención de Viena, razón por la cual les ruego consultarla por su propia iniciativa. Bien, jóvenes, ¿alguna inquietud, alguna pregunta en relación con las ideas que esta noche hemos expresado respecto del contenido de la Convención de Viena? Doctor, eso es más o menos como, digamos, un tratado que se hace, digamos, digamos que entre estados y que pues, de acuerdo a la normatividad y como se acogen a la Convención de Viena, pues hay unos parámetros para decir si están o no, digamos, acorde a la norma, porque pues hay mucha información, digamos, que se está regulando en cada paso que vamos avanzando en la convención, ¿sí? Y cómo se debe aplicar. Entonces yo creería que un ejemplo sería como un tratado. Pero no le capto muy bien el sentido de la pregunta. Excúsame si me puntualiza de mejor manera la idea. Es que estaba lo de la Convención de Viena Sí, y es como una reglamentación que se ha asignado para ese tipo de tratados, claro, ¿sí? señorita. La Y convención, digamos que acorde. excúsame, le hago una claridad. La Convención de Viena, guardadas proporciones, es un código de procedimiento de la celebración de los tratados y regula todos los distintos aspectos en relación con los tratados. Entonces, pues ahí están contenidas las normas por las cuales se regula todo el proceso de celebración de tratados en sus aspectos formales, porque el contenido del tratado, pues eso sí ya depende de los intereses de las partes que suscriben el tratado. Pero no sé, si quieres, continúe exponiéndome cuál es la inquietud. Sí, es que ya me aclaró porque yo miraba y es una normatividad, digamos, como unas reglas por las cuales se van rigiendo los tratados. Correcto, Entonces, correcto. En ese sentido, es una especie de código de procedimiento. El código de procedimiento nos dice cuáles son los requisitos para una demanda, pero no nos dice cuáles son los argumentos de la demanda ni qué es lo que uno... Sí, debe formular unas peticiones, correcto, pero no nos dice cuáles son puntualmente las peticiones, porque ya corresponde a la realidad concreta de la situación que se plantea de facto en el asunto que nos ocupa. En ese exacto, sentido, pues la Convención de Viena lo que dice, mire, ustedes van a hacer un tratado, tienen que seguir esto. Eso es fundamentalmente lo que hace la Convención de Viena. Regular las distintas exacto, fases regirse. sí, indicar las fases por las cuales se rige el proceso de celebración. Por eso arrancamos esta noche hablando de la capacidad, quienes tienen capacidad para celebrar un tratado. Por eso dijimos en la clase pasada los principios que rigen la interpretación de los tratados. Hablamos esta noche del punto de la reserva de los tratados, que es una cláusula fundamental, porque esa es una figura propia del derecho internacional público, la reserva frente a determinadas cláusulas de los tratados, ¿no? Entonces, y tiene también un modo muy puntual el tratado frente a la posibilidad de su no cumplimiento, o de denunciarlo, o de declarar la nulidad, o de prever el modo de terminación del contrato, que es el tema que les he sugerido adelanten para la próxima clase. Y la evaluación, que la vamos a tener que hacer a través de este medio, por supuesto, va a contener un par de ejercicios en donde yo les voy a decir, con la Convención de Viena en la mano, resuélvanme este conflicto. Esa es más o menos una parte del examen, ¿no? Una parte, la otra parte, pues será otro ejercicio sobre otro tema. Bien, jóvenes, si no hay más inquietudes, entonces les agradezco mucho su presencia. Mañana no tenemos clase por razones obvias. Nos veremos dentro de 8 días para continuar pues evacuando los últimos aspectos que considero vale la pena resaltar de la Convención de Viena. Muy gentiles por su presencia, por el interés en la Doctor, clase. yo tengo otra pregunta. Cuénteme, señorita. Bueno, con respecto al trabajo que hay que presentarle, a mí me correspondió el de la posguerra. ¿Es solamente un ensayo o hay que hacer algo más, doctor? ¿Cómo es el tema? ¿O lo vamos a prestar en exposiciones para ver o cómo es? Pero ¿cómo es el tema puntual, señorita? El,
el tema, hablo del trabajo de investigación. El tema Sí, sí. sobre, a mí me correspondió el de la posguerra, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, con ese trabajo solamente es el ensayo o hay que Pero hacer algo adicional. escúcheme, pero es que si me dice posguerra, en la posguerra cabe cualquier cantidad de cosas o de temas. Puntualmente, en el campo de la posguerra, ¿qué tema específico? Segunda Guerra Mundial. Ese tema me tocó a mí, el de la Segunda Guerra Mundial. Pero es que, a ver, si hablamos de posguerra, usted me puede hablar del surgimiento de Naciones Unidas como consecuencia de la posguerra, me puede hablar del juicio de Nuremberg como consecuencia de la posguerra, me puede hablar de la Guerra Fría que se desató entre las potencias internacionales como consecuencia de la posguerra, me puede hablar de diferentes temas, por eso le digo, es puntualmente qué tema en relación con la posguerra es el que va a tratar, porque si no también termina siendo un trabajo de nunca acabar, ¿sí? Exacto, doctor, dice el derecho interno en la segunda posguerra. Ese es el tema. Ya. Bueno, no, la idea es que se haga un ensayo, ¿no? Que no es muy extenso, pues no puede ser tampoco un tratado, donde ustedes a partir de lo que logren consultar e investigar en sus propios términos, por favor, ahora que tuve ocasión de mirar tanto trabajo, pues seguimos practicando esa manía, esa maña detestable de fusilar y de bajar de Google y meter y copiar a veces hasta de manera incoherente una cantidad de párrafos. La idea es que ustedes lean, que hay que leer, hay que empaparse, hay que tener conocimiento del tema y en sus propios términos, en sus propias expresiones plasman las ideas que lograron recabar, que lograron asimilar de las consultas que hicieron. De eso se trata. Cuando hablamos de un ensayo es de eso. Es de eso, Ok, ¿cierto? doctor. Eso es básicamente lo que quiero que hacer. Y les encarezco por el desarrollo mismo de ustedes y porque también nos hace más atractiva la lectura de los trabajos, es que lo hagan en sus propios términos, porque ahí eso es lo que nos demuestra que hubo realmente un esfuerzo, un compromiso, ¿no? Hay trabajos que copian textual, fusilan, bajan hasta con la publicidad de la empresa de donde sacan esos textos. Eso no tiene ningún sentido, pues. Entonces, la idea básicamente es esa. Que ustedes consulten el tema, lo logren puntualizar y en sus propios términos, con su propio razonamiento y ejerciendo su juicio crítico, su buen sentido, digan lo que tienen que decir. Eso es fundamentalmente lo que en mi caso quiero que hagamos. Bien, ¿alguna otra inquietud? Gracias, doctor. Era eso. Bueno, si no es nada más, de nuevo les reitero las gracias por su presencia, por el interés en la clase y les deseo muy buena noche, feliz fin de semana y Igualmente, continuar, doctor. Buenas noches. continuar en Gracias, casa. doctor, lo mismo. Buenas noches, Gracias, Bueno, doctor. pues, gracias, doctor. muy Feliz amables, noche. gracias.